Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos. Esta reflexión colectiva se va como agrandando. Alguna compañera, no recuerdo si fue Alicia, mencionó un libro que lo busqué acá, que se llama Breve Historia sobre la propiedad privada de la tierra en Uruguay, en 1754-1912, que es de Nicolás Dufo, que es un historiador bastante... Dufo, un historiador bastante joven, lo publicó Banda Oriental y sale 700 pesos. Estoy haciéndole la publicidad. No es un libro caro. Yo lo tengo también todo subrayado, se pasa. Y acá hay una... Sí, es fantástico. Acá hay un resumen que habla no solamente del proceso, sino también de los dispositivos, ¿no? Legislativos, la agrimensura, como una disciplina que va como alineándose con esa forma de subdivisión de la tierra, y también las cuestiones más ideológicas que tienen que ver incluso con lo que ella habló de la Constitución, que me parece que es bien interesante. Abro una especie de como de rama. Se enteraron que ayer la Suprema Corte no le hizo lugar a la inconstitucionalidad de Sartori. Yo me leí la sentencia de la mayoría, no la de la minoría, porque ya son 100 páginas, 50 los tres ministros que votan en contra y otras 50 de los dos ministros que votan en contra. Pero una de las cosas interesantes por las cuales no le dan la razón a Sartori, porque él lo que reclama es que violan el derecho a la intimidad que está consagrado en la Constitución, ¿no? Igual que el de propiedad. Sí. Y le contesta la Suprema Corte que el derecho a la intimidad, como cualquier otro derecho, está sujeto al interés general y la ley lo puede limitar. Entonces, que no tiene razón a reclamar, ¿no? Ese es un argumento. ¿Eh? Exactamente. Entonces, si hay una ley que por razones de interés general limita un derecho, el derecho a la propiedad privada, bueno, esto es así, ¿no? Y también, si yo digo que necesito saber, y ahí también hay otras cosas que me dicen que es muy divertida, que él argumenta por la esposa, pero la esposa, que es la que debería protestar, no se presenta. Yo sé que tampoco tiene derecho a protestar porque él dice que le viola el derecho a la intimidad, no de él, de la mujer. Fantástico. Bueno, creo que fue un golazo. De ayer me parece que estuvo excelente. El tipo está totalmente acorralado. Más allá de que no va a mostrar, porque no mostró, es una cosa, hoy él salió y él dice que no lo va a hacer y que quiere que le apliquen las sanciones, que le van a retener la mitad del sueldo, igual no le hacen ninguna regla. Él no puede obligar a su mujer a presentar los datos. Pero lo interesante es que no es solo eso, él no dice la verdad, porque no solo no presentó los datos del patrimonio de su señora, sino que tampoco presentó sus ingresos. Los ingresos que presentó fueron el sueldo como senador. O sea que es un gran mentiroso. Pobre hombre, bueno. Independientemente de eso, el tema de la propiedad creo que es una de las cuestiones súper interesantes que tiene que ver no solamente con el tema de la vivienda, del desarrollo urbano, sino, como bien decía ahora Verónica, a nivel global, ¿no? ¿Por qué en el año 48 el vallismo, ya el segundo vallismo, crea el Instituto de Colonización con una fuerte respaldo y apoyo, por ejemplo, de lo que en aquel momento eran los partidos no tradicionales, es decir, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Cívica, porque fue una política de enfrentamiento o de alguna manera de contraposición con el gran latifundio, ¿no? Realmente era una idea alineada con un modelo de país distinto, ¿no? Y que tuvo su periodo de cierto auge, de cierto congelamiento, y con el Frente Amplio tuvo una expansión importantísima y ahora han vuelto a desmantelarlo, ¿no? Es decir, el tema de la propiedad de la tierra es un tema que está presente en todo. Y hablando de este territorio, yo me estaba acordando, ¿por qué este lugar tiene que ver con algunas cuestiones? Supongo que el que tenga el título de propiedad de su lote acá
podrá ir hasta lo que se llama la partida fiscal, es decir, la salida fiscal, es decir, cuándo se genera ese lote, ¿no? Y ese lote van a descubrir que si llegan hasta atrás, van a llegar hasta el año 1754, cuando la corona española le asignó una suerte de estancia a Juan Antonio Artigas, ¿no? Por eso Barros Blancos en una época se llamaba Juan Antonio Artigas. Por eso yo no heredé ni una más. Esta tiene todo ahí escondido. Bueno, el capitán Juan Antonio Artigas, porque se asignaban solares en Montevideo, Porque es apellido Artigas, ¿no? Claro, es- Galicia Artigas. se asignaban solares en la ciudad de Montevideo, suertes de chacra y suertes de estancia. Esta era una estancia que venía desde el arroyo Carrasco hasta la calle Pérez Butler. O sea, el Pinar, la mitad era de esta propiedad y la otra mitad era de otra estancia. ¿Y por qué se llaman las calles Pérez Butler, García Lagos, Becú? Porque un señor, Doroteo García Lagos, que fue el que creó el Parque Roosevelt, compró todo eso, lo dividió en 8 partes para sus 8 hijos e hijas y le asignó a cada uno un sector. Y esos eran los maridos o los nombres de sus hijas, los próceres de esta hoy ciudad de la Los costa. médanos y a los varones, Ahí va. la tierra productiva. Bien. Claro, ¿Cómo sí. corresponde? Bien. Eso que Creo que tenemos acá unos historiadores, porque hay historiadores que a esos señores lo ponen. ¿Cómo próceres? Claro, sí, sí, bueno. Pero es parte de la historia. Ahora, el domingo 15, ¿no? No, domingo 10, el domingo pasado, se cumplieron 208 años del reglamento de tierras, ¿no? Fue la primera y quizás la única vez que se cuestionó ese orden colonial, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque Sí, uno fue. recuerda algunas frases de Artigas, pero no saben qué contexto eran, ¿no? Que la distribución de la tierra se iba a hacer A todo igual. para todos, pero con prevención de que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Capaz que la palabra infeliz hoy no es políticamente correcta, pero bueno, que la gente que tenía más mérito debía recibir el mayor privilegio, ¿no? Y ahí estaban los negros, los indios, los criollos pobres, etcétera, ¿no? Es decir, había un proyecto nacional, popular y democrático. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, interpretar 208 años después qué significa esto, en un contexto totalmente diferente. Lo que sí tuvo claro eso fue la oligarquía montevideana, que apenas liquidaron Artigas, lo primero que hicieron fue hacer que devolvieran todas esas tierras a sus legítimos, entre comillas, propietarios que se los había otorgado la corona española, a las grandes familias, muchas de las cuales hoy, los de Herrera, por ejemplo, Siguen siendo los los dueños del Uruguay, ¿no? Para tener una idea. ¿Qué? Los Zúñiga, etcétera, 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 ¿no? O sea que muchas veces esta historia se olvida y uno piensa que tiene como una especie de lienzo o un papel en blanco donde puede escribir lo que quiera. No. Bueno, acá hay que partir de la base de que tenemos una historia que se origina en la colonia, que sigue después en la época republicana, donde, bueno, hay una pugna de proyectos. Es así. Hay un proyecto concentrador, un proyecto pro-empresarial, pro-mallador, o pro, llámele lo que quiera, y un proyecto nacional que podrá tener sus problemas, que podrá haber tenido sus inconsistencias, sus dificultades, pero que es la alternativa que hoy tiene el país. Por eso es muy importante pensar que no es solo, ya lo han dicho varios de nuestros compañeros y compañeras, no es solo un problema de ganar el gobierno en 2024 para arrancar en 2025. Es cómo pensar un nuevo ciclo progresista, ¿no? Porque en los 15 años que nosotros estuvimos, más allá de que todos podemos tener nuestra lista de faltantes, se implementaron reformas muy importantes para este país y el país necesita que se implemente un segundo ciclo de reformas. O sea, esto es casi como decir una cuestión de supervivencia del país como tal. Hoy tenemos los datos de la economía, que son los datos de una economía que está cayendo. Van a decir que por la guerra de Ucrania, la pandemia, la sequía y alguna cosa más, ¿no? Todos factores externos. Pero lo que es cierto es que, más allá de que es un elemento polémico, y yo reconozco que es polémico,
gran parte de la inversión privada y pública se sostuvo por el proyecto de UPM2 que dejó implementado el gobierno anterior, más todas las obras de infraestructura asociadas, el ferrocarril central, las carreteras, los puentes, etc. Esto ya se terminó. Entonces, ahora no hay otro proyecto, no hay Fuente de empleo. fuentes de empleo alternativos. Es decir, este gobierno al que viene no le deja en marcha ningún proyecto de infraestructura importante, ningún proyecto de inversión importante, ¿no? Volverá la alegría